Listo, Jorge, ya estamos al aire. Cuando gustes puedes iniciar. Participar aquí en el webinar. Sí. Bueno. Jorge. Creo que se te apagó tu cámara. En un momentito empezamos. Ya casi estamos listos. Tener una mejor nutrición. Ya, Jorge, te habías cortado. Empezamos. Empezamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Camacho, soy fitopatólogo. Yo estudié fitopatología en Alemania y eso fue hace unos años. Y ahí, por ejemplo, hay tanta gente que el gobierno alemán, por ejemplo, empezó a ver las grandes contaminaciones que existía ya a nivel freático. Entonces ahí empezó como otra parte de la agricultura más orgánica o más natural o menos tóxica, por así decirlo. Entonces, y yo me hice asesor de agricultura regenerativa, que es como, a mi parecer, es la agricultura del futuro, o más bien la de hoy, que ayuda mucho a mantener un cierto orden ecológico y natural, ¿verdad? Entonces se cortó, ¿verdad? Bueno, entonces este webinar se llama Insectos Asesores Agrícolas. Y está dirigido básicamente a técnicos agrícolas, ingenieros agrónomos, pero también a productores y a personas que les gusta la biología y la producción en agricultura, ¿no? Que puede ser también huertos familiares o huertos urbanos o pequeños parcelas en el campo, ¿no? Entonces, la siguiente, Kelly. Bueno, mi empresa se llama Bioremediación de Suelos, ese es mi nombre y ahí están mis datos. Pues si luego quieren hacer unas preguntas o dirigirse ya personalmente a info@bioremediaciondesuelos.com o un WhatsApp que es 442-123-2614. A la siguiente. Bueno, antes de empezar les quiero dar los objetivos que tengo en esta empresa, que es, a grosso modo, es aplicar la ciencia agrícola amigable al campo para recuperar la fertilidad de los suelos y producir cultivos nutritivos. Aquí puse suelos, pero también ya hay mucho en hidrocultura o en incluir esto, ¿no? Y el segundo objetivo es aterrizar la información científica que anda por todos lados en el YouTube o en Internet, o inclusive en la UNAM, en el Politécnico, en el TEC, o mucha gente científica que pues no llega a esta información al último usuario, por así decirlo. Entonces, en esta empresa yo me dedico, o me gusta mucho, aterrizar esas ideas que son muy buenas, ponerlas a la práctica y sacar nuestras propias conclusiones o experiencias en el campo, ¿no? Es lo que hago con mis clientes o en mi predio. Entonces, como aterrizar todo lo que existe y traducirlo. Bueno, en este webinar vamos a hablar de los insectos, que les puse como grandes asesores agrícolas. ¿Por qué? Porque los insectos realmente son indicadores del estado de salud de nuestros cultivos. Si un cultivo está sano, pues no, o casi no aparecen o no se alimentan. ¿De la que sigue? Bueno, hablamos de los insectos. La mayoría conoce los insectos, ¿no? Los insectos consumen solamente lo que no es nutritivo para el hombre. Tejido muerto o tejido que se está muriendo. ¿En la que sigue? Entonces es un paradigma. Realmente los insectos no compiten con el hombre por la comida. En este caso por los cultivos, ¿no? Entonces nuestra primera reacción es en presencia de insectos, pues se recomienda combatirlos, eliminarlos. Y ya ha sido durante muchos años y millones de pesos y de dólares que se han invertido en eliminar a los insectos. La que sigue. Entonces, ¿dónde encontramos los insectos? Pues los vamos a encontrar en el estiércol, en la basura o en tiraderos municipales.
también en la ropa o en la madera, por ejemplo, las termitas, en frutas en mal estado, por ejemplo, la mosca de la fruta, en almacenes de granos, en residuos orgánicos en casa, en la industria. Es decir, los encontramos que están consumiendo o reciclando materiales orgánicos sobre todo, que no es alimento para el hombre, ¿no? Pero, por ejemplo, en la cosa de ropa y madera, pues sí nos afecta porque son nuestros, pues nuestra manera de vestir o nuestras casas, ¿no? Pero realmente no compiten con nuestro alimento. Los insectos realmente mantienen un equilibrio natural, entre otras cosas, ¿no? En este caso vamos a hablar de los insectos. Pero hay datos en internet también que se ha perdido entre un 40 y un 70% de algunos insectos, pero de la gran mayoría. ¿Por qué? Porque se ha abusado de insecticidas o de controles, ¿no? Dependemos de ellos en gran medida como una cadena alimenticia. Ellos forman de la cadena alimenticia, es muy importante. Aquí también cabe agregar que aparte de reciclar, por ejemplo, el estiércol, que lo vuelven composta, también son polinizadores muy importantes. Ahorita he visto mucha información en internet que quieren defender a toda costa la pérdida de las abejas, ¿no? Digo, las abejas ya son como animal domesticado por el hombre, pero representan un mínimo porcentaje de los polinizadores, por ejemplo, ¿no? Pero en buena medida es importante cuidarlas, pero es importante cuidar a todos los insectos, ¿no? Entonces, el desafío de cualquier agrónomo o que tiene una huerta o el que tiene un jardín es producir más alimento sin que los insectos nos afecten, ¿verdad? Pero sin ellos no es posible. Entonces, les voy a explicar por qué. Bueno, digamos, en primera definición, ¿cómo sabemos que una planta está sana? Yo como agrónomo siempre nos dicen qué opina el ingeniero de nuestra planta, ¿verdad? Entonces, tocando el tema de los insectos, si vemos que hay insectos en nuestro cultivo, por ejemplo, en este brócoli, entonces, ¿cómo saber si aplicamos insecticida o cuál insecticida o por qué aplicarlo, si es tóxico? Luego, si es registro, si podemos exportar ese producto con un insecticida, si es residual o no. Y entonces, ¿cómo sabemos si una planta está sana o si está enferma, ¿no? Entonces, la que sigue. Entonces, hay argumentos que mucha gente en el campo, o los agrónomos, o los que dedican a este cultivo, entonces dice, bueno, ¿cómo está tu cultivo? Dice, bueno, las plantas tienen gran porte, se ven sanas. La que sigue, están creciendo rápido. Otro argumento sería, pues tiene un verdor, tiene buena estructura, tiene floración normal, tiene un sistema radicular grande, el crecimiento es uniforme, y inclusive cuando decimos que se adelantó la cosecha, es más bien que como no perdió tiempo la planta en crecer, pues se adelanta la cosecha y tenemos buenos rendimientos. Eso en general son argumentos que una persona dice que es una planta sana, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tengo una foto, ese es un huerto que yo tengo, si quieres que regresarle. Ahí tenemos kale, tenemos acelgas, tenemos caléndula, brócoli también, espárragos, y todos están conviviendo. Y ustedes ven el verdor, este es un huerto orgánico. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que todos tienen su color diferente, su desarrollo es diferente, y también el objetivo de cada cultivo para el hombre es diferente. O sea, queremos la flor a veces, o las hojas, o los tallos, ¿no? Entonces, el agrónomo se ha enfocado a tener cultivos para una producción, pero se ha olvidado siempre de que sean nutritivos los cultivos. Y cuando vemos una enfermedad o insectos, pues luego los atacamos, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si vamos a un cultivo grande, digamos de unas 100 o 100 hectáreas, o un cultivo nuevo? Entonces, la que sigue, Kelly, hay un método que podemos utilizar, o en este caso, a mí me ha llamado mucho la atención, que es un método rápido, digamos, barato y revelador, ¿no? Entonces, la que sigue, ahí están viendo en la foto, es un aparato que es un refractómetro,
que ahí se utiliza para medir los grados Brix. ¿Eso qué quiere decir? Que se pone una gota en ese medidor, en el refractómetro, deja pasar la luz y tiene una escala de medición y mide está de 0 a 20, hay otros refractómetros que miden de 0 hasta 40, 50, y normalmente se utiliza para medir el dulzor, o por ejemplo, para cosecha de naranjas, o para determinar el valor, por ejemplo, en cerezas. Entre más grados Brix tiene una cereza, por ejemplo, pues tiene mejor valor en Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí les menciono que es un método fácil y que se va manejando de manera manual, y lo importante es ir anotando los resultados. Medimos los sólidos totales, comúnmente se llaman azúcares, pero también hay otras proteínas. Con este refractómetro también podemos definir el tiempo de cosecha, y también vamos desarrollando un sistema apropiado de cómo evaluar el estatus nutritivo de nuestra planta. Entonces, ahí en el último punto estamos viendo que 12 grados Brix es una buena meta referencia por la salud de un cultivo. Y aquí este método es, pues ya se conoce desde hace varios años, pero no hay tablas porque cada cultivo o cada situación es diferente, ¿no? Y también ya se está viendo que cada insecto ataca la planta o la consume según el grado Brix que se puede encontrar en las hojas. Entonces, para ser más explícito, con la siguiente slide, les voy a explicar más cosas. Pero bueno, ahí están los insectos. Bueno, en medio hay un ácaro que no son insectos, ¿verdad? Los insectos son súper diversos, hay muchísimos, de diferentes formas, órdenes, familias, géneros, especies. Y normalmente, pues, se conocen como que tienen 3 pares de patas, o sea, 6 patas, unos tienen alas, otros se fijan a la planta. Hay muchos en el mundo, ¿no? Y aquí saqué una foto de los que más se presentan en el área agrícola y que atacan al hombre. La que sigue, Kelly. Entonces, aquí vamos a ver algo de los insectos. Los insectos presentan diferentes sistemas digestivos, y esto hace que exista una diferencia en atracción según la cantidad de grados Brix que nosotros con el refractómetro podemos determinar en las hojas de una planta. En este caso, se utilizan las hojas porque es donde se ha hecho esta escala, y aparte es donde se ha revelado mayor practicidad en usar el refractómetro. Entonces, la que sigue. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos 2 insectos o 2. Izquierda tenemos un chapulín, ¿verdad? Aquí dice, abajo del chapulín, dice, la mayoría de los insectos así digieren, es decir, tienen un tracto digestivo, una boca, un estómago, un intestino y un ano, ¿no? Entonces ellos van comiendo, van digiriendo, pasa por todo su sistema, el intestino, toman sus nutrientes, por así decirlo, como nosotros, y lo excretan, ¿no? Ese es, digamos, un insecto masticador, ¿verdad? Y del lado derecho tenemos un áfido o un pulgón, que mucha gente los conoce, que son, por ejemplo, la foto que empezó en el webinar, son pulgones, son áfidos, se les dice así, son homópteros, pero aquí los insectos, por ejemplo, tienen diferentes sistemas, tienen como un filtro en su sistema digestivo, y en ese filtro van obteniendo lo que ellos necesitan, y lo que les sobra, por ejemplo, en este caso los áfidos, el azúcar o partes azucaradas, lo expulsan así en forma de miel, porque esos azúcares son tóxicos a los pulgones, en este caso, ¿verdad? Ustedes los conocerán en YouTube, hay inclusive como las hormigas, por ejemplo, los ordeñan, y casi siempre donde hay pulgones, existen también hormigas que los ponen como ganado porque ellos obtienen la miel que ellos excretan. Aquí está interesante porque si a ciertos grados Brix, cuando hay una alta concentración de azúcares, entonces esa planta se defiende de los pulmones, y ya mucho azúcar es tóxico para ellos. Por eso es interesante ver el sistema de cada insecto y que se van presentando en la planta, y nosotros vamos viendo
con el refractómetro cuántos grados Brix tenemos en las plantas. Entonces, la que sigue. Entonces, hablemos de la capacidad digestiva de los insectos. Pues los insectos no tienen la capacidad de digerir proteínas o moléculas complejas. Por ejemplo, complejo quiere decir unas moléculas grandes como proteínas grandes, lignina. Por ejemplo, las termitas comen lignina, pero más bien los microorganismos digieren la madera que ellos se comen. Entonces ellos prefieren nutrientes disueltos. Aquí puse como un suero, ¿verdad? Ellos prefieren la mayoría que los nutrientes estén como en agua y ya los van obteniendo y los van filtrando y se van alimentando de estos nutrientes disueltos. Y también nosotros, por ejemplo, hay cosas que no podemos digerir nosotros, ¿verdad? Entonces, la que sigue. Aquí, entonces, al saber que los insectos consumen partes de la planta que están desequilibradas o que no están bien nutridas, entonces la pregunta es cómo escoge el insecto o cómo sabe qué atacar, porque depende mucho de los azúcares o las cosas disueltas que hay dentro de la planta. Aquí un dato muy importante o interesante es que del 70 al 30% de lo que produce la flor o la planta en la fotosíntesis, que son azúcares, van como exudados a la raíz. Entonces, por eso en este caso no manejamos los grados Brix de las raíces, porque siempre va a haber un superávit, por así decirlo, en las raíces, en los exudados. Y esos exudados sirven para que la planta jale o llame a microorganismos para que ellos alimenten a la raíz y la raíz ya va obteniendo sus nutrientes. Y por eso es importante saber por qué vamos a utilizar a las hojas para medir nuestros grados Brix, para determinar qué tipo de insecto nos está atacando o por qué, ¿verdad? La que sigue. Ahora aquí pongo que la fotosíntesis es igual a grados Brix. Por eso, entre más fotosíntesis tenga nuestra planta, mayor grados Brix va a tener, o sea, mayores sólidos totales dentro de la planta y más complejos cada vez. Bueno, aquí en esta slide, si quieres, poco a poco vamos aquí, Kelly. Aquí puse una tabla de grados Brix de medición foliar, que viene del 1 al 20. Esos son los grados Brix que podemos encontrar en una escala de nuestro refractómetro. Y por ejemplo, aquí pongo en esta tabla del 1 al 2 grados Brix, es como una planta que apenas va sobreviviendo y solo con ayuda. Sería, por ejemplo, una planta, digamos, en hidroponía, casi, ¿va? Que no tiene ni suelo y hay que darle todo lo necesario para que crezca. Entonces ella, este tipo de cultivo, pues no tiene muchos grados Brix, o es difícil que alcance arriba de 3, ¿verdad? La que sigue en el otro rectángulo, aquí ya tenemos el grado Brix de 3 al 8. Aquí se puede decir que el cultivo ya se puede más o menos defender, porque una planta que tiene grados Brix más superiores empieza a hacer otros metabolitos, que son moléculas secundarias, que ayudan a que ellos se empiecen a defender, ¿no? La que sigue viene una flecha. Y aquí interesante que a partir, si detectamos 6 grados Brix en nuestro refractómetro, quiere decir que nuestro cultivo, ya sea el brócoli, chiles, alfalfa, maíz, a partir de 6 grados Brix en general, o sea, a grosso modo, ya empiezan a sintetizar metabolitos secundarios. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos hacen moléculas que prácticamente son como insecticidas o fungicidas naturales ya misma, ¿verdad? La que sigue. Y aquí encontramos en nuestro... Jorge, ¿puedes reiniciar tu micrófono, por favor? Ya. ¿Quién sabe qué pasó? Báñate ya, hijo. Estamos en... A ver,
Entonces, ¿me escucharon de a partir del 8º grado Brix? No, este cuadro rojo falta. Bueno, entonces, digamos, yo les mencionaba que del 1 al 2 grados Brix es una planta que sobrevive con nuestra ayuda, ¿no? Ya sea tenemos que fertilizarla, cuidarla mucho, porque tiene, digamos, mala nutrición o está muy baja en nutrición. De grados Brix 3 al 8º, al 8, ahí el cultivo más o menos se puede defender, porque ya tiene más, un metabolismo más, más completo, por así decirlo. Y en este tipo a partir del grado Brix número 6, digamos, a grosso modo, ¿verdad? Ya el cultivo, la planta ya está sintetizando metabolitos secundarios. ¿Qué quiere decir eso? Que ya ella misma tiene metabolitos que puede ser insecticidas o fungicidas, o tiene mayor lignina, o tiene mayor capacidad de reparar sus heridas, o tiene mayor capacidad de utilizar todo el nitrato, el amonio, y lo forma en aminoácidos y en proteínas, que son moléculas complejas que ya el insecto ya no puede digerir, ¿no? Por eso ya no es atractiva tanto para un insecto, ¿no? Cuando tenemos medidas de 8 a 11 grados Brix, hasta 12, aquí la planta mayormente tiene mucha resistencia a ciertas plagas, también tiene más capacidad, aquí dice, de retener la humedad, es decir, tiene más exudados en la raíz, más protección, ella se pone como aceitosa, las paredes celulares son más fuertes, entonces ya es mucho menos atractiva a los insectos y a enfermedades. La que sigue. Y en el otro recuadro, digamos que ya tengamos grados Brix arriba de 12 hasta 20. Aquí, esta información que encontré, aquí dice que realmente arriba de 12 grados Brix es un alimento que es óptimo para el consumo humano, ya no es óptimo para ni los insectos ni enfermedades, y aquí hablamos de plantas completamente sanas, o sea, plantas que, por ejemplo, por ejemplo, antes de en la Segunda Guerra Mundial, un jitomate de ese entonces, de 1945, representa en nutrición 10 jitomates de hoy en día. Y ustedes pueden, si van ya a Brera o a Walmart y medir un grado Brix de la fruta, y si anda por 3 o 4, que realmente, por ejemplo, en Japón ellos les gusta mucho producir buen alimento, ellos andan en 8, en 9, entonces ya cuando los cultivos tienen de 12 a 20 grados Brix, y ya es un consumo, es un alimento medicinal para el hombre, que yo pienso que todos los agrónomos o todos los que producimos algo, tenemos que enfocarnos en salud pública, ¿no? De la que sigue. Entonces, digamos, hoy en día, donde está ese círculo azul, es donde se encuentra la agricultura, sobre todo aquí en el Bajío, que está entre 2 y 4. O sea, yo he tomado datos en brócolis que están muy buenos y según yo, están de alta calidad, y sí he llegado a 5, ¿verdad? Pero sí, realmente es muy difícil llegar con las medidas que hace en la agricultura normal, ¿no? Convencional. La que sigue. Aquí quiero poner énfasis que para subir de grados Brix del 6 al 20, esto solamente se logra con presencia de microorganismos junto a la raíz, dentro de la planta, que se llaman endófitas, y sobre la planta, que son sobre la filósfera, ¿verdad? Entonces, sin microorganismos, pues nunca, o es muy difícil, o realmente no se llega a que la planta se define a sí misma y que sea una planta altamente nutritiva para el hombre. La que sigue. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos nosotros? Que ya empezamos a tocar ese tema para aumentar los grados Brix en las hojas. Pues el incremento de grados Brix se debe al sol, que es lo que decíamos que es la fotosíntesis. O sea, que reciba el cultivo sol suficiente de tal manera de que haga una fotosíntesis, ¿no? Es a grosso modo, ¿verdad? También necesitamos la que sigue, agua, obviamente, el aire,
porque el ¿Qué son los gas VIX? No el había carbono, escuchado. el hidrógeno, o sea, casi el 96% de lo que está formada la planta viene de la atmósfera, ¿no? Ya abajo pongo nutrición porque sin los micronutrientes pues no podemos tener una fotosíntesis eficiente. Solamente con esos, agua, por ejemplo, óptimo, pues que tenga buen drenaje, que haya suficiente agua, que la raíz penetre bien lo más profundo que se pueda. Y la nutrición, pues que haya magnesio, boro, manganeso, zinc, de tal manera que esté equilibrada la nutrición de la misma planta, ¿no? Entonces la planta cuando está sana, pues ella misma crece y se defiende. La que sigue. Bueno, ¿y qué afecta a los grados BRICS, a la formación o a la síntesis o a la formación de moléculas complejas dentro de la planta? Pues son los plaguicidas. ¿Qué es un plaguicida? Pues bueno, así se conocen como insecticidas químicos, herbicidas, fungicidas, también los fertilizantes químicos, sobre todo los NPK. Aquí es un paradigma porque ya, sí se sabe que cuando el suelo está destruido y no hay microorganismos, la única manera de producir algo es fertilizando, pero es esto contraproducente, ¿no? Porque va eliminando las partes necesarias para que la planta crezca de manera natural. Aquí interesante también encontré en esta información que las plantas genéticamente modificadas, como la soya, como el maíz, tienen información genética de bacterias y nunca han podido llegar a formar metabolitos secundarios. Y como están unidos a la aplicación de glifosato, que es un herbicida, pues esas plantas genéticamente modificadas pues nunca van a llegar a ser grados BRICS así de arriba de 6 o de 8, ¿no? Es importante mencionarlo porque promete mucho la genética, pero yo pienso que, como otros autores, que todavía no conocemos bien la capacidad genética de nuestros cultivos para irla modificando de antemano, ¿verdad? También aquí pongo labranza, ahí me refiero sobre todo al arado o al movimiento de tierra profundo que destruye la estructura del suelo y aparte oxida y se pierde mucho la materia orgánica, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con nuestras lluvias, aquí en el Bajío, y bueno, ha llovido mucho, pero todos los ranchos que he visitado están inundados porque están compactados y los suelos ya perdieron la capacidad de almacenar esta agua, ¿verdad? Y como no hay materia orgánica, pues no hay estructura, se colapsan los suelos y ya no hay oxígeno para las raíces, ¿no? Aquí un dato interesante que también ahí podemos discutir, que la producción bajo invernadero hay deficiencia de rayos ultravioleta y encontré que muchos aminoácidos o proteínas necesitan los rayos ultravioleta para que se sinteticen o absorban energía y con eso para que la planta esté completamente sana, ¿no? Entonces por eso hay una controversia con los plásticos, pero también por otro lado, si no hay invernaderos, no hay producción, por ejemplo, de frambuesas, pero siempre la frambuesa se enferma con roya o con ácaros, ¿no? Entonces es un dilema ahí muy interesante. La que sigue. Bueno, aquí también con referencia al microbioma, que son los microorganismos que viven en el suelo, sobre la planta o sobre nuestra garganta, sobre nuestra piel. Aquí pongo, por ejemplo, los herbicidas, que su objetivo es controlar malezas o mal llamadas malezas, digo yo, digamos que tengan un efecto secundario que destruyen o atacan a microorganismos tipo A, ¿verdad? Si aplicamos fungicidas, que son para controlar hongos que atacan a nuestras plantas, van a dañar los microorganismos B. Y los insecticidas que atacan insectos van a atacar o disminuir o eliminar microorganismos tipo C. Nuestros fertilizantes químicos, que es básicamente NPK, la urea, el amoníaco, que es muy destructivo, digamos que atacan o destruyen microorganismos tipo D. Y el arado, en la preparación, en la oxidación del suelo, en la pérdida de materia orgánica, van a atacar a microorganismos E, ¿no? Entonces hay una deficiencia brutal de microorganismos de hace años que apenas se está conociendo y apenas estamos viendo la relación íntima entre hongos y bacterias, ciliados y flagelados. Entonces hemos destruido con el uso de químicos gran parte del microbioma.
Entonces, la que sigue, hay otro letrero ahí que viene. Aquí le puse cocktail, ¿no? Porque si ustedes han sembrado o han visto o han visitado productores y mucha gente aplica, por ejemplo, insecticida, más un adyuvante, más uno que controle el pH, más uno que de contacto y un plaguicida sistémico. Entonces ahí todavía no se calcula los daños múltiples que se hacen estos cócteles de agroquímicos y también atacan enemigos naturales que son esenciales para el control de plagas y enfermedades, por ejemplo, la catarinita o las crisoperlas, también las lombrices. Son daños irreversibles que estamos viendo que esto impacta, pero todavía no sabemos el impacto que ha hecho sobre el hombre y sobre el ecosistema. Ahorita, pues el cambio climático nos está llegando, entonces apenas estamos reaccionando, pero sí vemos que toda molécula extraña, pues sí es tóxica, por así decirlo, para el medio ambiente, ¿no? Entonces, la que sigue. Bueno, entonces, otra vez aquí la tabla de grados Brix que les presenté, que del 1 al 2 tenemos plantas que se van sobreviviendo, la que sigue. Luego del 3 al 8, que son plantas que ya se pueden defender de ataques. Luego de 8 a 12, pues ya la planta ya casi es resistente a plagas y come y es aceitosa, digamos. Y la que sigue, pues el otro grado de Brix, que sería nuestro objetivo como agrónomo o como productor o como campesino, tener cultivos de 12 a 20 grados Brix. Entonces, la que sigue es otro letrero. Bueno, aquí interesante que la información que encontré, que les quiero compartir, decía este entomólogo que dice de 6 a 8 grados Brix, los áfidos se pueden presentar en el cultivo o hasta el 8 pueden llegar los áfidos, ¿no? Del 7 a 9 grados Brix hay insectos chupadores. De 9 a 11 grados Brix hay masticadores, por ejemplo, de raíz o minadores. Y el otro es el que sigue, es de 10 a 12 grados Brix. Todavía podemos ver chapulines y escarabajos. Esta medida fue como adicional a la que yo les mencioné, donde realmente unos decían que de 8 a 12 la planta se defiende, pero siempre se encontraban otros insectos que sí pueden atacar al cultivo. Entonces fue tomando tablas y tomando datos y se fue viendo que, por ejemplo, si yo tengo pulgones en mi cultivo, quiere decir que estoy apenas ayudando a la planta a que se defienda. Si ya no más tengo chupadores o tengo masticadores, es que ya había mejorar en mi fotosíntesis, en mi en mi nutrición, a lo mejor falta manganeso, o falta hierro, o falta boro, calcio. Y si tengo chapulines, que los chapulines son, porque ellos son otro tipo de aparato, de sistema digestivo, ellos pueden seguir atacando todavía a los cultivos, ¿no? Por eso, por ejemplo, los escarabajos en la papa son dificilísimos, porque son los que la gente dice que solamente con insecticidas, ¿no? Pero si aplicamos insecticidas, pues nuestra planta ya no tiene capacidad de producir moléculas complejas, entonces bajan sus grados Brix. Pero aquí lo interesante que les quiero mencionar es que dependiendo del insecto que nosotros tenemos y con nuestro refractómetro, podemos tener una idea de cómo va nuestra nutrición en las plantas. Es una herramienta más a lo que queremos en la agricultura regenerativa, porque todavía falta pues el manejo de agua, manejo de nutrición, o enfermedades, ¿no? Pero aquí interesante lo que les quiero compartir es eso, dependiendo del insecto, es el tipo de molécula o grados Brix que tiene dentro de la planta. La que sigue. Bueno, aquí encontré esta información muy interesante, de lo que hablamos hace ratito. Por ejemplo, aquí decía este entomólogo que es especialista en cítricos, decía que en 1920, de 1920 al 2021, las naranjas sobre todo han bajado en grados Brix desde ese entonces, ¿verdad? Pero entonces en 1920 había la plaga A,
luego fue bajando a los grados Brix, llegó la plaga B, luego la plaga C, y luego la plaga D, que es la que sigue Kelly. Entonces ahí estamos viendo nosotros que hemos indirectamente provocado nuevas plagas según la época o en la historia, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando empezamos, la mosca blanca era súper agresiva, digamos que aprendimos a manejarla, luego viene la paratriosa, y luego viene el dorso de diamante, y así, ¿verdad? Son plagas que nosotros, según nosotros va surgiendo, aparte de que se hacen resistentes a insecticidas. Los grados Brix de las plantas han bajado por la nutrición o por la mala nutrición o por la sobrealimentación con fertilizante. Entonces es como dar una mención a la historia y tratar de regresar a la sabiduría campesina o a los que sabían antes para tener cultivos más nutritivos. La que sigue. Entonces, tenemos aquí la tabla. Entonces ya como resumen, digamos, ya para terminando la plática, pues ¿qué nos ayuda para que nuestra planta tenga más moléculas complejas dentro de su tejido, que lo podemos medir en grados Brix? Pues es aumentar la tasa de fotosíntesis, como decíamos, que pues buena nutrición, preparar bien el terreno, que todas las plantas tengan buena captación de sol, que el índice foliar sea adecuado, también que tengamos una nutrición adecuada y equilibrada. Aquí la nutrición, pues ya se tienen muchos programas de nutrición, pero a veces yo pienso que están exagerados en algunas cosas. También hay, por ejemplo, hay moléculas que o presentaciones de fertilizante que la planta no puede absorber. También que debemos tener microorganismos en el suelo y en la parte aérea. Aquí pongo intercambio gaseoso. ¿Qué quiere decir eso? Que pues dentro del suelo haya materia orgánica que se descomponga en CO2, que es vital para la fotosíntesis que va a tomar la planta, y que haya un equilibrio vegetativo y reproductivo, según lo que vamos a producir, si producimos hojas o producimos fruta o flores, ¿verdad? Y un suelo rico y con biodiversidad es un suelo que se defiende de enfermedades, se llama supresor de enfermedades. Aquí pongo eliminar químicos lo más que podamos o al 100%, porque sí es posible. Y aquí pongo variedades genéticamente ricas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay variedades que ya ahorita ya escasean o casi ya no existen. Por ejemplo, el jitomate guajillo que se usaba antes es mucho más nutritivo, tiene más antioxidantes que un jitomate heirloom de la última generación, ¿verdad? Entonces, y las variedades de hoy en día yo pienso que están como que muy mimadas y seleccionadas para mucho consumo de fertilizante. La que sigue. Bueno, ya como resumen, también ya cerrando, yo les quería mencionar que dentro de bioremediación de suelos, yo lo que hago es asesoría y consultoría para la agricultura regenerativa. Como yo he visto suelos que están muy pobres en microbioma, yo tengo consorcios, que es un producto que yo tengo que se llama Microcomplex, que tiene 20 consorcios diferentes, pero también elaboro complejo de microorganismos según es el cultivo. Por ejemplo, los brócolis necesitan más bacterias, los arándanos un poco más de hongos. Entonces también hago ese tipo de consorcios, todo que no está modificado, es todo natural. También manejo biosoil, que son saponinas, es un extracto de yuca, que eso ayuda a multiplicación, como son moléculas complejas de una planta del desierto, ayuda a que los microorganismos benéficos se reproduzcan, porque los patógenos, por así decirlo, que ya no debemos mandar los patógenos, sino indicadores, ellos consumen moléculas sencillas. Tengo una línea que se llama Kiplex, que es una línea americana. Ahí se me gusta mucho porque son minerales adheridos a moléculas orgánicas que son altamente disponibles y se pueden aplicar vía foliar o sobre la raíz. Entonces, cuando determinamos por análisis o por viendo la planta, si necesitamos molibdeno, pues aplicamos molibdeno o manganeso. Ya no aplicamos tanto nitrógeno, ¿verdad? También elaboramos composta, que es para aumentar la materia orgánica o la estructura del suelo.
aquí inertes, quiere decir que manejamos, en vez de insecticidas químicos, pues silicatos, azufres, carbonatos, diatomeas, jabones, aceite, todo eso, porque si nosotros aplicamos insecticidas, por ejemplo, constantemente o cada lunes, pues no sabemos qué tipo de nutrición tiene nuestra planta. Y yo creo que a través de utilizar este tipo de manejo del refractómetro, podemos ir teniendo estrategias preventivas y ver a los insectos como indicadores que nos digan, oye, por aquí, si hay, por ejemplo, araña roja, que en este caso no es insecto, pero es un ácaro, pero es muy parecido al daño del pulgón, digamos, lo podemos meter junto con los pulgones, quiere decir que estamos muy abajo de la nutrición, ¿verdad? Y el manejo del suelo, pues es ahí yo tengo más webinars en el YouTube que lo pueden encontrar en Jorge Camacho, fitopatólogo. Ahí hablo de cómo meter la maquinaria cuando la humedad es óptima para el suelo, ni muy seca ni muy mojada, ¿verdad? Y los riegos, a veces se manejan superficies tan grandes que es necesario, pienso, tener tecnología que pueda hacer un aviso para manejar mejor el agua. Digo, ahorita está lloviendo mucho, pero se supone que ya con el cambio climático va a haber mucha agua y luego mucha falta de agua o sequía, ¿verdad? Y también aumentar la materia orgánica, y que eso lo hacemos a través de cultivos de cobertura. La que sigue. Bueno, pues lo que yo les quería comentar es acerca de esta herramienta de refractómetro, que es una herramienta más que se puede adicionar a su manera de trabajar sus cultivos. Es muy fácil, requiere digamos, de oficio, que tenga una bitácora y también ir manejando datos. Hay que tomar en cuenta el cultivo, la edad de cultivo y también la temporada en donde estamos trabajando. Aquí, bueno, Jorge Mario Zavala me pregunta, ¿qué tipo de metabolito es el que más se puede usar como grados BRICS? Realmente yo me puse a investigar, es una buena pregunta, y pues no encontré la respuesta, porque el refractómetro ve el efecto de la luz sobre el jugo que hemos extraído de las hojas, ¿verdad? Entonces es un complejo tan grande que no he encontrado yo ver que se separe, ¿verdad? Eso había que hacer un estudio más a detalle, a lo mejor con otra máquina, computadora analítica, por así decirlo, para ver, por ejemplo, sacar una curva, por ejemplo, del aceite de NIM, ¿verdad? O de otro tipo de molécula en concreto, ¿verdad? Pero aquí en grados Higgs no, nomás es como ver la calidad de complejidad, por así decirlo, de moléculas, ¿verdad? Porque aquí no vamos a... No sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias, Jorge. Sí, creo que muy claro. Y aprovechando, ¿existe algún manual que nos pueda ayudar a comprender la funcionalidad de este refractómetro para algunos cultivos? ¿Existe información disponible? No, mira, la información que encontré de este entomólogo, él lo sacó básicamente de los cítricos. Entonces fue haciendo referencia a los insectos con los grados BRICS. Y también empezó él a buscar, y él sugiere que realmente que cada quien tiene que hacer su tabla, ¿no? Es como una referencia más o menos, ¿no? Pero lo que puse en esa slide de los grados BRICS es como un empezar, digamos, para tener una referencia. Él decía hasta de chiste, ¿verdad? Si nomás tengo chapulines, es que voy bien, ¿verdad? Porque ya tiene grados BRICS superiores a los del pulgón, ¿verdad? Pero no, desgraciadamente no hay una tabla y hay que hacerla, y eso nos corresponde a nosotros, yo creo, a los que investigamos y sembramos. Yo hago webinars cada 15 o 20 días. La invitación es que cada vez que seamos más en agricultura regenerativa,
nos sentemos a platicar y a decir, mira, en brócoli yo veo que con 6 grados Brix el dorso de diamante no se presenta, ¿verdad? Cosas de esas, ¿verdad? Pero no, nomás es lo muy someramente dio eso. Si encuentro algo, lo voy a meter en el Facebook para que tengan acceso. Sí, muchas gracias, Jorge. Muy claro, muy útil tu información y precisamente pues tenemos el reto de producir mucho más ahora y pues eso conlleva a mayores aplicaciones, o no a mayores, pero sí mantener las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados. La demanda nos lo está exigiendo pero bueno, yo creo que encontrar el equilibrio sería el punto ideal, la información que nos estás dando. Yo creo que sí se puede encontrar un equilibrio y un balance a nuestro suelo, planta. Sí. Pero un dato interesante es que, por ejemplo, la agricultura regenerativa, sobre todo en Estados Unidos y en Australia, donde realmente les ha pegado el clima, ya van casi como 10 millones de hectáreas que ya están manejando así. Y ya ellos mismos están como invitando al consumidor que vaya y compre más fruta orgánica o de bajos residuos por lo menos. Entonces yo pienso que sí, por ahí va la cosa, ¿no? Y sí, es un dilema porque yo he tenido clientes que hemos sido radicales, hemos quitado todos los agroquímicos y fertilizantes químicos y pues no producimos nada, ¿verdad? Entonces es también una ignorancia que tenemos para no producir lo mismo que hacemos ahorita con fertilizantes químicos, hacerlo de manera orgánica y con microbiomas, ¿no? Por ejemplo, los invernaderos holandeses pues andan, creo que en 600, 800 toneladas al año, ¿no? Entonces llegar a ese tipo de producción, pues a lo mejor no es posible, pero lo que sí yo veo en la agricultura regenerativa es más nutritivo la fruta y es más rentable. Entonces no vamos a producir, yo pienso, mientras no tengamos mucha experiencia, tales cantidades de fruta, pero yo pienso que la fruta que vamos a producir va a ser 1 a 10 o 1 a 20 en algunos casos, ¿verdad? Entonces, en nutrición a futuro yo creo que enfocarnos a eso, que si comemos un jitomate y que nos cubremos, por ejemplo, de cáncer o de otras cosas, ¿no? Yo pienso que tocando el tema de coronavirus, nos ha pegado mucho a los mexicanos por la mala nutrición, ¿verdad? Entonces, es como un aliciente y casi que es una obligación producir alimento más nutritivo. Y eso se logra aumentando los grados Brix con microorganismos y utilizando insumos orgánicos biodegradables. No sé si tienen otra pregunta o comentario de sus experiencias. Si alguno ya es orgánico entre ustedes, o si estuvo clara la plática también. Bueno, yo por ahí, bueno, yo participo como docente en Tecnológico de Roque y por ahí invité también a algunos chicos, deben estar ahí presentes aquí en el webinar. Y pues sí, el reto es, yo creo que es continuar con una agricultura más sustentable. Y pues bueno, yo también soy productor, soy de los de convencional, pero sí estoy convencido de que esto se vuelve un problema. De hecho, vengo de un rancho que se acaba de cambiar de oficio, ¿no? O sea, ya no pudimos con dorso diamante definitivamente, porque no entendemos el uso, el manejo de los plaguicidas o el uso de las vedas, nutrición desbalanceada. Nos salimos de control, se salió de control, definitivamente ya se optó por otras opciones y tristemente pues tenemos que buscar algo más sustentable, ¿no? El uso de parasitoides, el uso de control biológico, y todo va a tender a eso porque si no vamos a tender a desaparecer. La agricultura va a tender a desaparecer algunos cultivos, entonces se está viendo ya nos alcanzó. Entonces nada más como comentario y aportación. Gracias, Jorge. Muy bien. Sí, lo otra vez, oye, por ejemplo, que yo toqué el tema de los insectos, y ahí está la presión de muchas compañías que son buenas, ¿verdad? Que quieren producir más alimento para el hombre. Por ejemplo, Bayer, que tiene muchas semillas, o Syngenta, pero a la vez venden insecticidas, ¿no? Entonces ya entraron en una controversia ellos mismos porque dijeron,
Oye, entonces, ¿quién va a polinizar nuestras canolas o nuestras manzanas si no hay insectos, ¿verdad? Entonces, yo creo que la conciencia va subiendo y si no, como dices tú, nos va a ir mal a todos, pero ya se sabe que ya no es necesario eliminar los insectos, ¿no? Mantenerlos en equilibrio y porque sí nos ayudan mucho, ¿ah? Bueno, aquí pregunta Horacio, por ejemplo, los productos de compañías para ayudar a la sanidad vegetal están relacionados a mejorar los grados BRICS. Pues hasta ahorita no, en ninguna etiqueta yo he encontrado, por ejemplo, aplica esto para tener mejor grados BRICS en cerezas, ¿no? Como que todavía no hay esa cultura. Obviamente, si aplicamos un buen molibdeno, un manganeso, un hierro, por ejemplo, un sulfato de fierro, no es nada disponible en los suelos del Bajío, por ejemplo, y es mejor un fierro fermentado, pegado a una molécula orgánica, que eso ayudaría mucho a enzimas, que ayudaría a que la planta tenga mejor metabolismo, ayudaría a su fotosíntesis, y entonces ya puede aumentar sus grados BRICS. Pero sí sería interesante también preguntar que nos exijan más a los técnicos, por ejemplo, un productor que me pregunte a mí, oye, si yo aplico glifosato, ¿cuántos grados BRICS voy a dañar, verdad? Eso pues nadie te lo va a decir porque pues, no existe ni les interesa esa información. Pero si yo vengo como consumidor, le digo, oye, yo compro brócoli que tenga 10 grados BRICS porque lo voy a mandar a, no sé, a niños con diabéticos para mejorarlos, entonces ya nos obligan a los productores o los asesores a tener cultivos más sanos, ¿no? Y como dice el profesor Mario, todavía no llegamos a ese nivel de que, por ejemplo, yo determine o en el mercado que diga, se imaginan en Walmart o en la Comer diga brócoli 10 grados BRICS, ¿no? Sería bueno, un buen avance y ya sería una humanidad más sana, ¿verdad? Y un ambiente más sano también. Pues no sé si tienen algunos datos, preguntas. Si no, pues lo daríamos por terminado para seguir chambeando y buscando una buena agricultura regenerativa. Si tienen alguna duda o pregunta, me pueden contactar por Facebook o por WhatsApp, que ahí aparecía en el anuncio de este webinar. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante, muy amable. Gracias, hasta luego.